El sol se estaba poniendo mientras Emily Carter subía las escaleras hacia nuestra modesta casa en los suburbios. El peso de las bolsas de la compra en mis brazos no era nada comparado con la pesadez en mi corazón a los 29 años. Había imaginado mi vida de manera diferente, pero aquí estaba a punto de enfrentar otra noche de escrutinio. Mientras abría la puerta, el familiar aroma estéril de nuestra sala de estar me saludó. Mark estaba sentado en la mesa del comedor, su espalda recta como una flecha, sus ojos fijos en algunos papeles. No levantó la vista cuando entré a Mark. He regresado de la tienda, anuncié tratando de mantener mi voz firme. Levantó la vista. Sus ojos inmediatamente cayeron sobre las bolsas en mis manos. Muéstrame lo que le compraste a Emily. Su tono era casual, pero tenía una corriente subyacente de mando que me puso de los nervios. Dudé y luego coloqué las bolsas sobre la mesa. Mark comenzó a hurgar entre ellas. Frunció el ceño con cada artículo que inspeccionó. No necesitamos esto, dijo. Descartando un paquete de galletas o esto, agregó, arrojando a un lado una pequeña botella de loción para manos perfumada. Me había comprado para mí. Observé en silencio. Mi corazón se hundió. Estas eran pequeñas alegrías, me permití. Pequeñas indulgencias en una vida que se había vuelto cada vez más desprovista de ellas. Mark, ¿por qué haces esto? Finalmente pregunté, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. Miró. Su expresión era de fría practicidad. Acordamos reducir los gastos, Emily. Tu pequeño acto, Joyce, no es esencial. Pero son solo cosas pequeñas, protesté débilmente. Los ojos de Mark se entrecerraron. No se trata del tamaño, Emily, se trata del capital. Necesitamos ahorrar cada centavo. Dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Los devolveré. Mientras volvía a empacar las cosas, Mark volvió a sus papeles, su desaprobación flotando en el aire como una espesa niebla. Me quedé allí por un momento mirándolo. Era mi esposo, un hombre más preocupado por unos pocos dólares que por la felicidad de su esposa. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama mirando al techo, se me ocurrió una idea. Mark quería frugalidad. Yo le daría frugalidad como si nunca hubiera visto un fuego encendido dentro de mí. Una mezcla de ira y determinación. Era hora de que Mark experimentara la vida que tan rígidamente me impuso mientras el sueño se me escapaba. Comenzaron a formarse planes en mi mente. Le daría la vuelta a su obsesión. Llevaría su frugalidad al límite y vería cómo le gustaba vivir bajo las estrictas reglas que él estableció. Eran un juego arriesgado, pero ya había terminado de ser la esposa sumisa y agradable. Las cortinas proyectaban un brillo apagado en la cocina donde estaba preparando café. El sonido de los pasos de Mark resonó por las escaleras, un ritual diario que señala el comienzo de otro día bajo su atenta mirada. Mañana, Emily dijo con voz carente de calidez mientras miraba a la mesa de desayuno. Buenos días, Mark, respondí manteniendo mi tono neutral. Se sentó examinando la modesta porción de tostadas y huevos revueltos. Sus ojos agudos y calculadores no perdieron nada. La tensión en la habitación era palpable. Una guerra silenciosa se libraba en la mesa del desayuno mientras Mark comía su crítica. Momento. La mirada de Mark era inquebrantable. El cambio es innecesario. Tenemos un presupuesto por una razón. Emily, tienes que ceñirte a él. La comida continuó en un silencio tenso. Observé a Mark. Una mezcla de resentimiento y cansancio crecía dentro de mí. Era el hombre con el que me casé, un hombre cuyo el amor por los números y los presupuestos eclipsó todo lo demás, incluida nuestra relación. Después del desayuno, cuando Mark se fue a trabajar, se volvió hacia mí. Su expresión, Emily, severa. Espero que limpies la casa hoy. Asegúrate de hacer un trabajo minucioso. Asentí, reprimiendo una respuesta. La puerta cerrada detrás de él, y me quedé solo en la casa silenciosa y ordenada que se había convertido en mi prisión a medida que avanzaba el día. Limpié con precisión robótica. Mi mente repetía los años de nuestro matrimonio. El comportamiento controlador de Mark se había intensificado gradualmente, convirtiendo nuestro hogar en un lugar de reglas y restricciones. El contraste entre aquellos días sin preocupaciones y nuestra vida actual era Stark, donde si las cosas hubieran ido tan mal esa noche. Cuando Mark regresó, comenzó su inspección habitual de la casa. Las ventanas no están lo suficientemente limpias. Hay rayas, dijo, su tono acusatorio. Lo seguí. Mi corazón se hundía con cada crítica. Las limpio 2 veces. Mark sacudió su cabeza, decepción grabada en su rostro. No es lo suficientemente bueno. Tienes un trabajo, Emily, no es tan difícil. Sus palabras dolieron, un recordatorio de lo poco que me quería. Yo era más que un ama de llaves, más que un administrador de presupuesto. Era una persona con sueños y deseos, todos de los cuales había sido sofocado bajo la implacable necesidad de control de Mark. Mientras Mark continuaba su escrutinio,
Sabía que algo tenía que cambiar. Ya no podía vivir así. El tiempo para el desafío sutil había pasado, era hora de acciones más audaces. Es hora de mostrarle a Mark las consecuencias de su naturaleza inquebrantable. Esa noche me quedé en la cama, planeando que Mark quería una casa impecable y perfectamente presupuestada. Le daría exactamente eso, pero no de la manera que él esperaba. Que las semillas de mi plan estuvieran echando raíces y pronto Mark vería hasta dónde podía llegar su frugalidad. Empujé que el día era inusualmente cálido, del tipo que anunciaba el final de la primavera y el inicio de un verano abrasador. Estaba preparando la cena cuando mi teléfono sonó. Era Mark y su mensaje era CT. Traía a un amigo del trabajo. Prepárate, mi corazón. Esto no solo interrumpió la comida presupuestaria cuidadosamente planeada, sino que también significó atender a un invitado no esperado. Con el ojo crítico de Mark observando cada movimiento mientras yo luchaba por ajustar la comida. No pude evitar sentir una oleada de resentimiento por la decisión improvisada de Mark. Sin cualquier consideración hacia mí, era solo otro ejemplo de su naturaleza controladora. Sonó el timbre y respiré hondo preparándome. Mark entró con su colega, un hombre elegantemente vestido llamado Brian. Se hicieron las presentaciones y forcé una sonrisa haciendo de amable anfitriona. La cena fue tensa. Asunto Brian, ajeno a las corrientes ocultas, elogió la comida. Mark, sin embargo, tenía una agenda diferente. Emily podría haberlo hecho mejor si hubiera tenido más tiempo. Él dijo con un toque de condescendencia en su voz. Ella todavía está aprendiendo a administrar la casa de manera eficiente. Sentí un rubor de vergüenza. Las palabras de Mark. Las críticas apenas veladas como constructivas fueron una acusación pública de mis capacidades. La humillación me picó y alimentó el fuego de la rebelión dentro de mí a medida que avanzaba la noche. Las críticas de Mark se hicieron más agudas. Arriba desordenado, hice eco de mi voz, una mezcla de sorpresa e indignación. Pensé que se veía bien. Mark sacudió la cabeza, su tono condescendiente. Necesitas entender la diferencia entre decorar y desordenar. Emily, un espacio limpio y minimalista es más atractivo. Brian, sintiendo la tensión, trató de aligerar el humor, pero la presencia dominante de Mark eclipsó sus esfuerzos después de que Brian se fue. Mark se volvió hacia mí con expresión de decepción. Podrías haber hecho un mejor trabajo. Emily. Necesitas ser más organizada y eficiente. Dijo que sus palabras fueron la gota que colmó el vaso. Yo había tolerado su comportamiento controlador durante demasiado tiempo, ajustando mi vida para encajar en su rígido mundo frugal. Pero ya no era hora de que Mark entendiera las consecuencias de sus acciones. Entiendo a Mark. Dije con voz tranquila, pero con un tono que insinuaba la tormenta que había en mi interior. Asegúrate de que todo esté a la altura de tus estándares. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, mi mente corría con planes. Mark quería eficiencia y frugalidad. Le daría una muestra de su propia medicina. Crearía un hogar tan espartano, tan desprovisto de cualquier exceso que él quisiera. Verme obligado a enfrentar lo absurdo de sus costumbres. Al día siguiente comencé mi misión. Se vendieron o donaron artículos innecesarios. Lo que sí me fui fue la sumisa y sumisa Emily. En su lugar estaba una mujer decidida a luchar para recuperar su vida de los grilletes de la opresiva frugalidad de Mark. Y mientras observaba cómo la casa se convertía en un cascarón completamente vacío, una sensación de empoderamiento creció dentro de mí. Mark había despertado un espíritu de desafío y no había vuelta atrás. La transformación de nuestra casa en un paisaje desolado y árido estaba casi completa. La sala de estar, una vez acogedora y acogedora, ahora resonaba con la desnudez de sus paredes y pisos. Vendí las lámparas decorativas, el sofá lujoso e incluso la televisión, todo en nombre de la frugalidad. La reacción de Mark cuando regresó a casa esa noche fue exactamente la que había anticipado. Una mezcla de sorpresa e incredulidad. De minimalismo y ahorro, Mark, dije, mi voz firme y tranquila. No necesitamos estos lujos, estamos ahorrando dinero. Pero el televisor y el sofá. Mark tartamudeó, su compostura deshaciéndose. Eran gastos innecesarios. Respondí haciéndome eco de sus propias palabras. Necesitamos, concéntrate en lo esencial. La cena de esa noche fue un simple asunto: arroz y frijoles, la comida más barata que pude conseguir. Mark miró fijamente su plato al darse cuenta de su nueva realidad. Hundirse en esto es bastante claro, comentó hurgando en los frijoles. Es económico, dije. Nosotros estamos reduciendo los costos de los alimentos.
Su paciente juró que necesitamos algo de consuelo en nuestras vidas. Esto es lo que querías, Mark, le recordé. Una vida libre de gastos innecesarios. El disgusto de Mark crecía cada día que extrañaba su comodidad. Consuela sus rutinas, pero yo era inflexible. Esta era mi rebelión silenciosa, mi forma demostrándole las consecuencias extremas de sus acciones. Una noche, mientras estábamos sentados en la incómoda sala vacía, Mark rompió el silencio. Emily, creo que necesitamos reevaluar nuestra situación. ¿Te diste cuenta de que hay más en la vida que solo ahorrar dinero? La expresión de Mark se suavizó en un raro momento de vulnerabilidad. Tal vez he sido demasiado duro. Podemos encontrar un equilibrio, pero el daño ya estaba hecho. El resentimiento y la amargura se habían arraigado en mi corazón. Mark había despertado un espíritu de desafío en mí y no había vuelta atrás a cómo eran las cosas. Lo pensaré, dije con mi voz carente de calidez esa noche mientras estaba acostado en la cama. Reflexioné sobre los cambios en nuestra vida que me había propuesto enseñar. Marqué una lección, pero al hacerlo también me había liberado de las limitaciones de su opresiva frugalidad. Mark había esperado moldearme en su esposa frugal ideal. En lugar de eso, sin saberlo, había desatado a una Emily más fuerte e independiente y no había vuelta atrás para eso. La nueva lo normal en nuestra casa no era nada cómodo. Perdido una noche mientras estábamos sentados uno frente al otro en la mesa, el silencio era más pesado de lo habitual. Mark empujó los frijoles alrededor de su plato, su apetito claramente afectado por la falta de variedad. Emily, tenemos que hablar, dijo rompiendo el silencio. Miré hacia arriba, expresión neutral. ¿Qué pasa con Mark? Esto hizo un gesto alrededor de la habitación desnuda. Pensé que tú quería que ahorráramos dinero, respondí. ¿No es esto lo que siempre quisiste? Fue admitido Mark, pero no así, no a costa de nuestra comodidad y felicidad. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí. Durante tanto tiempo que había anhelado que él reconociera eso, la vida era más que solo ahorrar dinero. Pero ahora su comprensión parecía demasiado pequeña y demasiado tarde. Tal vez podamos comenzar recuperando algunos muebles, Mark sugirió vacilante. Reflexioné sobre sus palabras, sopesando mi deseo de venganza contra la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida. Tal vez, lo admití, pero con una condición. ¿Qué es eso? Mark preguntó, un destello de esperanza en sus ojos. Respiré hondo. Mi decisión era clara. Quiero un divorcio. Mark. Las palabras flotaron en el aire, pesadas e irrevocables. El rostro de Mark perdió el color. Su voz apenas un susurro. Sí, dije con firmeza, ya no puedo vivir así, necesito mi libertad, mi marca de independencia. Estaba en silencio, el peso de mis palabras hundiéndose en el hombre que una vez había controlado cada aspecto de nuestras vidas. Ahora enfrentaba un futuro, él no lo había previsto. ¿Pero qué pasa con nosotros? Finalmente preguntó con un toque de desesperación en su tono. Ser feliz. El resto de la cena transcurrió en silencio. Mark estaba perdido en sus pensamientos y yo estaba decidido en mi decisión. El camino que había elegido no era fácil, pero era necesario. Había soportado lo suficiente bajo la opresiva frugalidad de Mark y era hora de que yo reclamar mi vida. Mientras estaba acostado en la cama esa noche, la realidad de mi decisión se asentó. Estaba a punto de embarcarme en un nuevo viaje, uno que era incierto pero lleno de la promesa de libertad. Mark me había enseñado el valor de ahorrar, pero al hacerlo, él también me había enseñado el valor de vivir. Los días posteriores a mi declaración de divorcio estuvieron llenos de una extraña calma tensa. Mark, alguna vez el inquebrantable defensor de la frugalidad, ahora parecía una sombra de lo que era antes. Sus críticas y órdenes habituales estaban notablemente ausentes. Una noche mientras estábamos sentado en nuestra sala de estar escasamente amueblada, Mark rompió el silencio que se había convertido en nuestra compañera constante. Emily. He estado pensando mucho en lo que dijiste, comenzó, su voz teñida de arrepentimiento. Ahora me doy cuenta de cuánto te he lastimado, de cómo mi obsesión por ahorrar nos ha costado nuestra felicidad. Lo miré sorprendido por su introspección. Me alegra que entiendas a Mark, pero eso no cambia lo que siento. Necesito seguir adelante. Mark asintió con una mirada resignada en sus ojos. No impugnaré el divorcio, dijo en voz baja, pero quiero que sepas que realmente lamento no haber visto cómo te afectaron mis acciones. Sus palabras sinceras y llenas de remordimiento no me dieron ningún placer, al contrario, sirvieron como un recordatorio de lo que nuestro matrimonio podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. El divorcio. Los procedimientos fueron sencillos.
Pero cada documento firmado se sentía como el capítulo final de un libro lleno de emociones complejas. Estaba ganando mi libertad, pero el camino estaba lleno de restos de una vida que podría haber sido con el divorcio finalizado. Me encontré parado en el umbral de un nuevo comienzo, la casa que alguna vez fue un símbolo de Mark. Las reglas estrictas ahora eran mías para reinventar. Comencé lentamente a agregar pequeños toques que reflejaban mis gustos y personalidad, pero el cambio más grande fue dentro de mí. Fue un comienzo modesto, pero marcó el comienzo de mi viaje hacia la autosuficiencia a medida que me adaptaba a mi nueva vida a menudo. Pensaba en Mark a pesar de todo, esperaba que encontrara su propio camino hacia la felicidad, uno que no estuviera dictado por los rígidos límites de la frugalidad. Un día, mientras reorganizaba las estanterías en el trabajo, una cara familiar entró. Era Mark, se veía diferente, más relajado, menos agobiado. Se acercó a mí, una pequeña sonrisa en su rostro. Emily, es bueno verte, dijo su voz también calienta. Mark, respondí sorprendido por la facilidad de nuestra interacción. Solo quería decirte que he estado pensando mucho en. Compartió muchos cambios. Comencé como voluntaria en un centro comunitario. Me ayudó a darme cuenta de que en la vida hay más que salvar. Sonreí genuinamente feliz por él. Eso es genial, Mark. Me alegra que hayas encontrado algo satisfactorio. Charlamos brevemente sobre nuestras nuevas vidas antes de que Mark se fuera. Me lancé desafíos, pero había emergido más fuerte y más egoísta, seguro de que mi futuro no estaba escrito. Un lienzo esperando ser pintado con los colores vibrantes de nuevas experiencias y oportunidades, y estaba listo para abrazarlo. Todos los meses habían pasado desde mi divorcio de Mark y de la vida. Se había adaptado a un nuevo ritmo cómodo. El trabajo en la librería se había convertido en algo más que un medio para lograr un fin. Era un lugar donde encontré alegría y propósito. Un día, mientras organizaba las últimas llegadas, una cara familiar apareció entre los estantes. Era Mark, mirando más tranquilo de lo que nunca lo había visto. Emily lo saludó con una sonrisa tentativa en su rostro. Mark, respondí un poco desconcertado por su visita inesperada. Espero no entrometerme, dijo mirando los libros. Solo quería ver cómo te estabas haciendo. Estoy bien, respondí, mi tono cauteloso pero educado. ¿Y tú? He estado mejor, admitió. He estado pensando mucho desde nuestro divorcio en cómo te traté en todo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Era raro que Mark reconociera su culpa tan abiertamente. Me di cuenta de que estaba equivocado, Emily, continuó. Estaba tan concentrado en ahorrar dinero que perdí de vista lo que realmente importaba. Te perdí. La sinceridad en su voz era inconfundible, pero hizo poco para ayudar. Remueve los viejos sentimientos que una vez tuve por él. Cruzando su cara, lo sé, y no estoy aquí para pedir una segunda oportunidad. Solo quería que supieras que me arrepiento de mis acciones. Te merecías algo mejor. Hablamos un rato recordando los buenos momentos y reconociendo los malos. Fue una conversación que trajo cierre, un reconocimiento final de nuestra historia compartida y los caminos separados en los que ahora estábamos. Cuando Mark salió de la librería sentí que me quitaban un peso de encima. Era el cierre de un capítulo, el final de una historia que me había moldeado de una manera que nunca antes esperado. De pie entre las filas de libros me di cuenta de lo lejos que había llegado, de la esposa tímida y sumisa a una mujer que había recuperado su independencia y fuerza. El viaje no había sido fácil, pero había sido necesario. Cerré la librería esa noche con un sentimiento de logros y optimismo. El futuro era mío para escribir una página en blanco, esperando ser llenada de nuevas historias, nuevas experiencias. Mientras caminaba a casa bajo el cielo estrellado, pensé en lo que me esperaba. Por supuesto habría desafíos, pero me sentí listo para enfrentarlos. Por la primera vez en mucho tiempo estaba realmente entusiasmado con lo que me deparaba el futuro. La vida me había enseñado que el cambio era inevitable, pero era la forma en que respondíamos a ese cambio lo que nos definía.